símbolos de X barritas, así como palabras. Luego habíamos hecho una relación de equivalencia. Uno, Miki, tapas todo. No, habíamos hecho algo de estilo, ¿no? Y lo mismo se estaban narrando historias, ¿no? Entonces eran como los inversos. Entonces eso, esta cosa, módulo, esta relación, nos había dado que eventualmente va a ser el grupo libre generado por X, ¿no? Entonces, vamos. Grupo libre. Generado por X. Y vimos que tenía una propiedad universal. No, bueno, estábamos en eso. X obviamente está incluido en el grupo libre, ¿no? Cada elemento lo piensan como una palabra de longitud 1, pues ya está, ¿no? Y si tiene luego una función hacia un grupo F, bueno, vimos que había una función, ¿no? Que a concatenaciones nos mandaba el producto. Toda palabra es la concatenación de palabras de longitud 1. Entonces, a una palabra de longitud n le iba a mandar un producto de tamaño n, ¿no? Ng. A los elementos de X los iba a mandar como dice F. A estas cosas extrañas los iba a mandar a los inversos. En G, no, me he mandado X. ¿Ah? Y bueno, esa es la única que hace conmutar eso. Intentaron demostrar que esto sí es conmutativo y esa es la única. Al menos intuitivamente está claro. ¿Sí? Entonces, ¿podemos suponer que ya lo hicimos? Sí. Esa es la actitud. Solo una pregunta. Esa F va de X a G y G es un grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Y Este es un grupo. Ajá. Esta es una función. Y este debe ser un morfismo de grupo. Sí. Esa única que existe es la que vamos a utilizar para que sea imagen del funtor. Esta única que existe, sí. Eventualmente es así como vamos a construir al funtor, que ahorita nada más está en objetos conjuntos, nos da falta definirlo en flechas. Sí. ¿No? Entonces, bueno, eventualmente si tienen dos conjuntos X y Y y una función entre ellos, pues bueno, ya repetir el F. Entonces cada uno de estos está incluido en el grupo libre generado por cada uno de estos, ¿no? Entonces pues podemos usar la propiedad universal, ¿no? X está incluido en el libre y para cualquier otro grupo que tenga una función de X a él, existe una única. Esa la acabamos de llamar F. Que se conmuta a ese. Perdón, ¿habías dicho que F es función? ¿No es morfismo? Aquí F es una función porque este es solamente un conjunto. Okay. ¿No? Entonces, bueno, no tiene chance de ser morfismo porque, bueno, estamos tratando de dar estructura a para que eventualmente podamos hablar de morfismos. Entonces, esto de aquí es efectivamente una función, nada más, ¿no? Porque es una función y esta también es una función, ¿no? Esto sí es una composición de funciones. Entonces, aquí estamos como acá arriba, ¿no? De X a este grupo tenemos una función, aquí tenemos esta inclusión, entonces existe y este sí es morfismo de grupos. Entonces, ahí está la definición de F en un objeto X, que es todo eso. Y aquí está la definición de F en una flecha, es decir, en una función de X a Y, ¿no? Que es la propiedad universal del grupo libre. Y todas las cosas que nacen con propiedad universal son automáticamente funtoriales, ¿no? Si tuviéramos otra función G
y otro de estos. Entonces aquí podríamos hacer F, G, y este es conmutativo. Entonces por otro lado podríamos hacer acá la composición, ¿no? Hacer este primero y luego G y aplicarle pues ese mismo, pero ahora la composición que va desde X a Z, ¿no? Entonces cuando hagamos eso nos va a quedar F, ahora sí le pongo paréntesis. Obviamente de aquí es conmutativo y desde el renglón de hasta arriba hasta el renglón de hasta abajo, esta composición de aquí obviamente hace conmutar a al rectángulo que va desde acá afuera, ¿no? Desde acá afuera y termina en estas flechas discontinuas, ¿no? Porque este conmuta y este conmuta. Entonces todas las partes interiores de este rectángulo son conmutativas, entonces este lo hace conmutar, ¿va? Por definición, esta es la que hace conmutar al de afuera, ¿no? Entonces ya hay dos que hacen conmutar al diagrama formado por estas inclusiones y esta flecha, y la propiedad universal dice que existe una única y aquí tenemos dos, entonces las dos deben de ser la misma. ¿Vale? Entonces pues F sí abre composiciones. Y lo mismo con la identidad. ¿Va? Cada cosa que nazca de una propiedad universal automáticamente va a ser funtorial, ¿no? La demostración siempre va a ser la misma. Entonces, bueno, ya la hice una vez. Supongo que después voy a decir que es igual que esto. ¿Va? Entonces, bueno, ya tenemos al funtor que calcula el grupo libre y pues la flecha por cierto, ¿qué es lo que hace la flecha FF? ¿Qué haría en un elemento de, por ejemplo, una palabra de longitud 1 de este estilo, que viene de un elemento de X? Pues F de X, ¿no? F de X, pero pensada como una palabra de longitud 1. ¿Ah? Y en uno de los que son como inversos, Una palabra menos uno. una palabra de longitud 1 que es esta, formada por esta sola letra. ¿Qué es lo que le hace? Pues la inversa, algo así. O sea, sí. Se fija en este, que era la regla de acá arriba, ¿no? Se fija en este, se fija en la palabra y calcula el inverso en este grupo. Entonces, va donde, bueno, la estrellita depende de dónde la tomes, ¿no? Esta es la estrellita de X y esta es la estrellita de Y. Ay. Bueno, a lo mejor eventualmente va a hacer falta acordarse de qué es lo que le hace a esas cosas. Y bueno, con esto ya sabemos qué le hace a una palabra de longitud n. ¿No? Una palabra de longitud n es la concatenación de un montón de estas cosas. Sí. ¿No estaría el asterisco adentro? En el paréntesis. Sí. Los asteriscos van justo después del elemento. Sí, gracias. Sí, perdón. Y bueno, ese si quieren, pues es el inverso en el grupo, donde ahora es inverso en este grupo de acá. Sí, era lo que quería poner y luego mezclé todo y ya luego todo me salió. Pero va, gracias. Sí, el asterisco va dentro. Eventualmente digo, por eso será un ejemplo más adelante. Entonces, bueno, ya tenemos ejemplos de funtores. De transformaciones naturales. ¿Vemos ejemplos? Con estos dos funtores a lo mejor podemos dar un ejemplo de una transformación natural. Que bueno, eventualmente a lo mejor también no será útil. Lo voy a llamar eta. Esto va a ir de la identidad. Conjuntos. O sea, aquí a un conjunto lo mando a sí mismo y a una función la mando a la misma. Bien, hacer F y luego G. Entonces tengo dos funtores
que empiezan en conjuntos y terminan en conjuntos. Uno es la identidad y otro es hacer F y luego G. Entonces empieza y termina, entonces, ¿qué se les ocurre poner aquí? F de un conjunto X debe ser una función que va de X y G de X. ¿Qué cosa es GF de X? Oye, a lo mejor mi notación de grupo de funtor libre no está tan chida porque poder confundirse con un grupo. Demonios. Bueno, ya espero no usemos muchos grupos. Entonces, ojalá que G ya nunca más vuelva a ser un grupo. Entonces, ¿qué cosa es esto de aquí? Conjunto subyacente. El conjunto subyacente del grupo libre generado por X. ¿No? Es decir, son las palabras finitas, ¿no? Formadas por X. Y entonces, ¿a dónde podemos mandar un elemento de X? Necesitamos una palabra finita con este alfabeto que ojalá tenga que ver algo con esa X. ¿La propia X? ¿Cómo? ¿La propia X? La propia X, pero pensada como una palabra. Que la voy a poner así para distinguirla. Entonces, una transformación natural consta de un montón de flechas, una por cada elemento de la categoría de dominio, que es conjuntos. Cuando la ponemos así, pues nos queda una función porque va de un conjunto en otro conjunto. Entonces, ahí está la definición de la función. Y hay que demostrar que eso es natural. Para demostrar que es natural, uno toma una función y luego le aplican los correspondientes puntores. Entonces, en el primero, pues es no hacerle nada. Esto es lo que hace la identidad aplicada a la flecha, ¿no? No le hace nada. En el otro, pues hay que poner todo esto, ¿no? Y, Y, F, beta X, beta es beta Y. Hay que demostrar que se cuadrado con eso, ¿no? Para ver que esto es natural. Entonces, pues, bueno, hay que tomar un elemento de X. Cuando lo mandamos por allá, pues la regla era que nos quedaba la palabra con solo una letra que tiene a X. Y cuando lo mandamos por abajo, ¿qué es lo que hace? Quita la palabra, ¿no? O sea, Que es esta de acá básicamente, ¿no? Porque la G es el morfismo, nada más que nos olvidemos de que preservaba multiplicaciones. Entonces, básicamente hace esto. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y entonces se va a fijar en la palabra de solo una letra que es esta. ¿Va? Por abajo, pues obviamente vamos a llegar a f de x. Y luego la regla de esta es que hay que formar la palabra formada por el elemento que tomamos. Entonces, bueno, claramente vamos a llegar a eso mismo. ¿Eh? Esto va, la vertical es técnicamente esto de aquí, ¿no? Si le aplican G a este morfismo, pues les va a quedar esto mismo, nada más pensado como función. Ya no como morfismo, sino solo función. Entonces, esa es natural. También podríamos voltear a la izquierda. ¿Cómo? También podríamos voltear a la izquierda y ver que ya habíamos visto que ese cuadrado conmutaba, ¿no? Ups. Y decir que esta es igual a y. Ups, sí. De hecho. No, pues este de aquí es de nuevo ese mismo, ¿no? Lo único es que hay que olvidarnos de que este era un morfismo. Ya solamente hay que pensarlo como una función. Como lo pensamos solamente como una función, que fue lo que hice allá, sería pegarle G en cada uno de estos. ¿No? Y entonces ya lo había hecho. ¿Sí? Y pues bueno, esta la había escrito ayer y la regla de correspondencia era precisamente esta. Sí, entonces ya lo había hecho. Perdón. Pero bueno, hay otra transformación natural, ¿no? Ahora va al revés de FG en la identidad en grupos. Ay, yo voy a necesitar un grupo. Le voy a llamar H al grupo. Entonces,
esto en un grupo, la componente H de esta transformación natural, todo es en un morfismo de grupos, ¿no? Esto. Primero nos olvidamos de que H era un grupo y nada más nos quedamos con el conjunto subyacente y luego hacemos el grupo libre generado por ese conjunto. ¿Vale? Y vamos con H. Profe, Sí, sí, sí. ¿FG es el PF de hace rato? Sí, sí, esta F y esta G. Por eso le tuve que poner H al grupo porque pues no van a poner G al grupo y G al motor. Entonces, uno de nuestros funtores es la composición de estos dos funtores. Sí, sí, sí. Uno de los funtores es la composición. Ahora empiezo en grupos, me olvido de la estructura y luego les doy estructura de grupo libre al conjunto subyacente. Y el otro funtor es que no va a hacer nada. Sí. ¿No? Entonces ambos empiezan y terminan en grupos. Entonces, ¿cómo definimos a esa? Del grupo libre generado por el conjunto subyacente de H en H, ¿sí? Esta transformación, si no nada más es un encaje, ¿verdad? Sí es como isométrico. O sea, este va a ser así, como un isomorfismo. Es poco probable, porque el grupo libre tiende a crecer mucho. Sí, pero el grupo libre de un grupo no es igual. No, porque el procedimiento es que empiezas con el grupo. Sí. Te quedes nada más con el conjunto y luego a este le apliques el procedimiento. Entonces, pues vas a empezar a meter un montón de cosas más, ¿no? Sí, le metes más elementos, pero esos no terminan siendo iguales cuando los ves. O sea, por ejemplo, el elemento inverso de un elemento en H tiene su inverso en H y tiene el inverso que le acabas de meter. Pero cuando lo piensas como conjunto, ya perdió su propiedad de ser inverso. No ya solamente es un conjunto, y entonces tendrás que meterle un inverso. Sí, pero no van a terminar siendo iguales esos dos inversos. No, en principio no. Porque vas a tener a este y vas a tener a este. Ajá. ¿No? Así, ¿no? Y en principio el que es inverso de X es este otro. Sí. Pero igual de no, esto es una palabra válida. ¿No? Es como si yo tomara dos elementos de un conjunto, como si me tomara X formado por A y B, y escribiera la palabra AB. Esa sí es una palabra admitida y no se reduce, ¿no? Ya es su expresión más chiquita. Entonces, cuando pongo X menos 1 es literal lo mismo que esto. No, porque ya perdieron su propiedad de ser inversos y todo así, porque ya me olvidé de la estructura. ¿No? Entonces, una pregunta, Sí, ahondando un poco en lo que dice. Ayer entendí que esos X estrella los puedes agarrar como cualquier otro conjunto y no importaba, ¿no? Realmente, como me preguntaba, no te puedes agarrar al propio conjunto. O sea, no hay un solo grupo libre. No, ¿sí? Porque habría uno por cada conjunto. la elección de estos, ¿no? O sea, no le puedes pegar el propio conjunto y entonces vuelves a hacer si vuelves a hacer el grupo. En términos de palabras. Pero es que la construcción pides que sean elementos que no estén en tu conjunto inicial. Ok. Debe ser vacío, ¿no? Así como pides que I sea alguien nuevo en los reales, ¿no? No volvemos a llamar un real, ¿no? Digo, igualito que la extensión de los complejos, de los reales, que no pega a alguien artificial, ¿no? Y quieres que cumpla algo especial, ¿no? Igual pegamos un montón de nuevos objetos artificiales. Y luego cerramos bajo la superación del grupo. Para poder cerrar bajo la superación del grupo, hicimos todo esto, ¿no? De hacer palabras y concatenarlas. Ok. ¿No? Y si el grupo libre es único, es el mismo. Que es por la propiedad universal. O sea, cada cosa que cumpla una propiedad universal es un isomorfismo, ¿no? Ok. Bueno, gracias.
Entonces olvidarse es olvidarse en serio, ¿no? Pues ya nada más nos quedó un conjunto y entonces tenemos que hacer literal todo este procedimiento, ¿no? Con cosas nuevas y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a obtener a alguien pues, que en principio es más grande, ¿no? Si empezamos con un grupo finito, vamos a obtener a alguien que es por lo menos numerable. Entonces, pues, en general, pues, no vamos a obtener isomorfismo, ¿no? Porque van a crecer de tamaño. Pero entonces, ¿cómo definimos esta cosa? ¿Qué le hacemos a una palabra finita, a una palabra formada con el alfabeto generado por H? O sea, una palabra de ese estilo, básicamente, pues se podría ver así, ¿no? Creo que si sabemos qué le hace a esta palabra, sabemos qué le hace a cualquier palabra, ¿no? Porque, bueno, ya está compuesta con uno de los elementos de H y uno de los inversos artificiales que metimos para los elementos de H. Entonces, ¿a dónde mandamos una palabra de este estilo? Pues ahí hay inversos. Al X y al X, sería inversos de Al X. Ahí, bueno, quizás le voy a poner Y. Para que no sea la misma, ¿no? Sí, porque eso estaba pensando. Perdón, tengo que pensar antes de escribir. A ver si eso me sale. Así. ¿No? Entonces, a las cosas que sean elementos de H, los mandamos a ellos mismos. Entonces, aquí sí sería como un poquito regresarse como hacer esta clase de equivalencia en donde ambos inversos sí son lo mismo. Ajá, sí, eventualmente vayamos hasta acá, pues estos sí van a localizar una especie de inversos que por el pegado del palanco, así pues es como pegar. Ahora lo que iba a escribir, ¿no? X con su inverso y entonces se hace el neutro. Pero bueno, entonces a palabras los mandamos a productos, igual que pues más o menos siempre, ¿no? A esto los mandamos, pues como ya sabemos, y a estos al inverso. ¿Sí? Entonces, casi la misma que la F barrita de arriba, ¿no? Y eso también es natural. ¿Cómo demuestra que esa epsilon es natural? Habría que tomar un morfismo de grupos. Ahora que le llamé X y Y a los elementos, entonces el morfismo de grupo puede ser H minúscula. Entonces hay que hacer F que es de H, de H', y entonces aquí va F que es de H minúscula, con H, con H'. ¿Cómo muestran que ese cuadrado es conmutativo? Básicamente no hay que estar persiguiendo elementos, ¿no? Pero también podríamos usar eso, ¿no? Porque si es exactamente, no es que haga casi lo mismo que F barrita, sino que sí es exactamente F barrita, ¿no? Si ahí en ese diagrama de ahí quitamos esa G para no confundirnos, la cambiamos por una H y a todo le ponemos G al lado, como de olvidar. Y esa X pues también la cambiamos por H, lo que nos resulta es F barrita resulta epsilon, ¿no? Cambiando F por la identidad. Y abajo también habría que ponerle G para que sea el conjunto subyacente de H. Esa última parte no la entendí. ¿Cómo? Es que, ajá, Sería G de X, ¿no? O... Sí, de G de X a G de X con la identidad. Pues sería así, ¿no? Sí. Que este era otro que poner grupos, ¿no? Ajá. Sí. No, pero el de la derecha en ese caso tendría que ser FG de X. O sea,
Ya me perdí. A ver, ¿qué letras voy poniendo? Es que Necesitamos un H. Es que a la izquierda, acá a la izquierda puedes poner lo que quieras y arriba a la derecha. O sea, podemos jugar, ¿no? Podemos jugar y arriba a la derecha tiene que ser f de x siempre. O sea, de lo que pongas en la izquierda tienes que ponerle f de lado. Supongo que pongo este. Y este. Exactamente. Sí. Está chistoso porque Dylan dijo que había que aprovechar que ya lo teníamos a la derecha. Ajá. Y ya lo Y luego entonces, ¿qué pongo abajo? GDH. GDH. Ajá, porque H ya es un grupo. Pero GDH ya Pero no. GDH no es un grupo. Ajá. GDH es un conjunto. Pero en el que estamos interesados es, vamos a generar un morfismo de grupos. El morfismo que vamos a generar va a ser de libre generado por olvidarse de H hacia H. Así que, Ajá, aquí debería estar. hay un problema con la notación. Creo que aquí debería estar H. Aquí sí Quizás nos haya acordamos una que H. composición ahí, Ajá, aquí pero- sabemos que H es grupo, aquí sí tiene producto y neutro, ¿no? Exactamente. Este nada más es el conjunto. Aquí también podemos poner la función identidad. Ajá. Porque la función identidad pues sí toma elementos de H y les asigna elementos de H. Ah, sí. Sí. Y sería epsilon de h. Ajá. ¿No? La regla de esta función era que, pues, bueno, esto y el pegado, ¿no? Si tuviera una palabra, por ejemplo aquí, junto con y estrellita, lo mandaría exactamente a esto. Pampa, excelente. Entonces ya lo tuvimos así a epsilon h. Y no convendría más bien poner h' abajo. H' abajo y. ¿Dónde? H' abajo. Y epsilon h en vez de h. Epsilon h' en vez de la identidad. No. Ahí no. Ahí la parte izquierda de tu diagrama que tienes a la izquierda. Ajá, para la izquierda. Ah, perfecto. En este lado. Ajá. So, GH, luego entonces H', luego entonces GH. Exactamente. Y luego le pongo. Ajá. Esto es como si fuera sola una función nada más. Entonces aquí existe una única. Exactamente, y esa única tiene que ser igual a epsilon h en epsilon h', en epsilon h. O es lo que nos convendría probar. Sí, este debería de ser este, ¿no? Exactamente. No sé, ¿qué opinas más difícil? ¿Tomamos elementos y los evaluamos? Sí. ¿O revisamos que esto sucede? Yo he pensado tomar elementos y evaluar, porque pues bueno, aquí se pueden tomar elementos y evaluar, ¿no? Y perseguir al diagrama, ¿no? En este diagrama chasing, no sé cómo se llama. Y bueno, basta con que lo hagamos con uno de esos, ¿no? Todo lo demás van a ser productos de más cosas. Y luego entonces pensamos cómo sería sin hacer cuentas. Ah. Entonces voy a poner uno de esos ahí. Y pues esta cosa lo manda a x por el inverso de y. Y pues bueno, por abajo voy a dar a h de x por el inverso de y. Entonces, luego cuando venimos hacia abajo por aquí, primero tenemos que hacer esta misma función y luego hacerle f a esa cosa, ¿no? Que todavía está por aquí. Entonces, esto de aquí debe ser la palabra formada por fx y a ver si se pusiera más acá.
así nos sale. No, la palabra formada por h de x, inverso h de x. Tengo que tomar ahí a h. H y h de x y el inverso de h de y. Tengo que tomar esto, ¿no? Eso es un elemento de GH prime. ¿Va? Y este hace la palabra formada por eso. ¿Sabemos quién es esta cosa? No, ¿verdad? Esto solamente es un elemento, esto solamente formado un elemento. Entonces debe ser la palabra formada por G. Ay, la palabra formada por GH. GH hace exactamente lo mismo que H, ¿no? Nada más nos hemos olvidado de que era morfismo de grupos. ¿No? Y entonces para allá, ¿qué es lo que hace? Epsilon H. Es que no tenemos que saber quién es ese GH, por su nombre. Sí. Es que ese coche sí podemos saber quién es. O sea, el G nada más es ver verlo como un elemento. Ajá, más que yo. Sí, aquí nos hemos olvidado de que era morfismo, pero bueno, sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía H. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es h de x y por el inverso de h de y. Pero como un elemento del conjunto subyacente de h'. Y de eso le tomas la palabra. O sea, me quedaría así, palabra de esto. Palabra de eso sí. Confíen en las cuentas. Esto de las cuentas soy re malo, ¿no? H. Pero bueno, este es el producto de este grupo. Eso es el producto en h', ¿no? Yo pensaría que porque como caemos aquí, debe ser el producto del lugar donde caemos. O sea, a ver, vamos a ver qué es lo que hacen estas cosas, porque ya estoy un poco mareado. Entonces, H, prima, esa es la que ya tenemos. Luego entonces, nos olvidamos de que era morfismo y solamente nos quedamos con la función. Y luego entonces, ¿qué era lo que hacía? F de GH. Entonces, aquí estaban las inclusiones correspondientes y esta es la propiedad universal del grupo libre, ¿no? Y este es conmutativo. ¿No? Entonces, ¿cómo debería de ser esta cosa? Que una función evaluada, por ejemplo, en una palabra más grande, ¿no? X, Y. Entonces vamos a ver qué cosa es eso. Entonces primero, esta palabra de aquí la voy a escribir como la palabra X multiplicada con la operación del grupo libre. La multiplicación es la concatenación con esta otra. La concatenación la voy a escribir pegadita, ¿no? Entonces concatenan estas dos palabras y les queda esta. ¿Vale? La palabra formada por esas dos. Luego, esta cosa debe ser un morfismo de grupos. Porque, pues, bueno, de este lado teníamos morfismos de grupos. Entonces debe ser aplicárselo a la primera palabra, multiplicado con el producto de acá. Entonces nada más las voy a poner pegadas a las dos palabras pegadas. Con este otro. Entonces, este morfismo de grupos debe abrir multiplicaciones. Entonces, a esta multiplicación en este grupo lo debo mandar a esta multiplicación en este grupo. Ambas son concatenaciones, ¿no? Entonces, nada más hay que poner las puntas y eso es la multiplicación del grupo.
¿Va? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hace esta? Ahora sí lo tenemos ahí, ¿no? Se fija en la palabra f de x. ¿Qué es lo que hace esta? Ahora, también la tenemos ahí, ¿no? Que se fija en la palabra f. No sería h de x. Ah, me falta f fuera. Lo copié literal. De nuevo, sin pensar. Para variar, ¿no? Que h es de x. Y luego de h. Bien. Con estrellita ahí. ¿Va? Si está bien ahora sí, ¿qué es lo que hace? Y entonces, por acá abajo, pues tenemos que mandar a la palabra formada por esas dos. Entonces voy a borrar este. Que bueno, eso no fue porque está mareados y me hacía falta revisar bien qué era lo que estaba pasando. Entonces, una vez que ya sabemos qué está pasando, entonces esta cosa aplicada en esta me va a quedar a la palabra que está formada por la concatenación de estas dos GH. La palabra formada por este y la palabra formada por esta aquí. Este otro. Me falta más, ¿no? Y nos hace falta ver a dónde manda eso. Epsilon H'. Epsilon H' lo que hace es mandarla al producto poniendo al inverso para que teníamos una estrellita, ¿no? Entonces, al pegado de dos palabras, de dos otras que pueden ser palabras, debemos mandarlo al producto en el grupo que tenemos aquí, ¿ah? Entonces, tengo que poner, pues, a dónde manda este multiplicado por a dónde manda este. Este de aquí es mandado a, pues parece que literal al mismo, ¿no? GHX. GH de x. Y esto multiplicado por a dónde mandamos a este. Es el mismo elemento, nada más que en lugar de la estrellita es un menos uno. Y ahora sí, GH menos 1. Y luego entonces nos acordamos que GH y H tienen exactamente la misma regla de correspondencia, son la misma función, salvo que aquí nos hemos olvidado de que preservaba estructura. Entonces pueden borrar la H y luego entonces nos acordamos que H era un morfismo, entonces el producto lo deben mandar, debe abrir productos, ¿no? Entonces estas dos cosas de verdad son la misma. Y ahora sí, ya salió natural Epsilon. Perdón por el relajo. Tengo una ligera embolia o así, pero ya lo hemos superado. Entonces, bueno, ya tenemos también ejemplos de transformaciones naturales. Entonces, ya tenemos categoría con algunos ejemplos, funtor con algunos ejemplos y transformación natural con algunos ejemplos. Después, pues bueno, básicamente todo esto lo escribí, bueno, pues lo vimos aquí, nada para ver las funciones. Que, bueno, no vamos a ver tanto de la motivación y cosas así. Pues quizás el ejemplo, pues el que ya tenemos. Entonces, bueno, voy a dar dos futores, no sean F, A, B y G. Bueno, por la notación se ve que son futores, ¿no? Son letras mayúsculas F, G y estas cosas subrayadas, digamos que siempre van a ser categorías, ¿no? Entonces, los dos tienen que ser futores. Entonces, tomo dos futores y entonces, diremos que F es adjunto izquierdo de G, o al revés también se puede, ¿no? Que G es adjunto derecho. Entonces vamos a decir cualquiera de las dos cosas. Si
para cualquier, y lo voy a escribir así porque no puedo poder escribir para cualquier objeto de la categoría A, objeto de la categoría B, y voy a dar pues una versión que eventualmente no nos va a gustar. Por cada par de objetos, entonces pues bueno, ahorita sí os digo que depende de esos dos objetos que tomamos. Cuando no haga falta, pues ya le quito los suministros, ¿no? Para que no esté tan difícil la notación. Antes, espero todo el mundo haya visto algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el producto cartesiano de conjuntos es el adjunto izquierdo de la exponencial, ¿no? Que es la función, una de las dos funciones clásicas, ¿no? Donde nace todo esto es que el producto tensorial es el adjunto izquierdo del hombre, ¿no? Bueno, el chiste es que haya esa biyección y que sea natural en A y B. De que es natural en A y B significa que si tuviera una flecha, entonces pues bueno, hay un diagrama de naturalidad aquí, ¿no? Fija, la segunda entrada son contravariantes, ¿no? Por ejemplo, la regla de correspondencia de la que está acá, si yo pusiera una flecha de A' a de B y quisiera ver a dónde la mando, pues noten que hay pocas cosas que hacer. Tenemos que empezar en A y terminar en G de B. Lo único que tengo que sale de A es la flecha A minúscula, entonces es lo único que puedo hacer en un principio y cae en A', y lo que tengo aquí justo algo que empieza en A' y termina en G. Después lo compongo con eso. Bueno, entonces la regla de correspondencia de la de aquí es componer con A minúscula por el lado izquierdo. La regla de correspondencia de la de acá pues será componer con F de A minúscula por el lado izquierdo. ¿Va? Pues esas son las funciones que van ahí. Se las voy a anotar ahorita así. Luego llevan un asterisco en algún lugar, arriba o abajo, pero como siempre me confundo de dónde va y siempre lo escribo mal, entonces mejor lo voy a escribir así, para acordarnos que estamos haciendo esta flecha en el lado izquierdo y nada en el lado derecho, ¿no? Entonces componemos esta por el lado izquierdo, ¿no? La flecha que está aquí. Entonces tenemos que este sea conmutativo y también si tenemos una flecha de este estilo, va a haber otro diagrama conmutativo. Ahí me faltó un A y un A. Cuando fijen el lado de la izquierda, ahora sí es covariante, ¿no? Entonces la notación va a ser igual, ¿no? F de A, B minúscula, A, y B minúscula. Van a tener que estos dos sean conmutativos para cada par de flecha, ¿no? Entonces, bueno, la regla de correspondencia es algo pues análogo, ¿no? Uno toma lo que puede tomar y hace lo único que puede hacer, ¿no? Empezamos en A, llegamos a G de B con la flecha que ya tenemos, y luego entonces hacemos G de B por el lado derecho, ¿no? Como incluso la notación nos quiere. Entonces esta es la regla de correspondencia.
Entonces pedimos que esos dos sean conmutativos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una definición, hay equivalencias de la definición de la función. ¿No? Esta, les digo, no nos va a gustar porque hace referencia a la categoría de conjuntos, ¿no? Las cosas de aquí son conjuntos de flechas. Bueno, bajo ciertas condiciones o de las categorías que eventualmente vamos a pedir. Todas van a ser pequeñas, ¿no? Casi en general las que vamos a tomar van a ser pequeñas, a lo más localmente pequeñas, ¿no? Una posible clase propia de objetos, pero entre cada dos objetos se va a haber un conjunto de flechas. Entonces estas cosas sí van a ser conjuntos y estas cosas sí son funciones. Entonces, pues bueno, ahí regresamos a conjuntos y funciones. Y nuestra definición, pues bueno, estando en categorías, no queremos que dependa de conjuntos, porque pues queremos eventualmente también deshacernos de conjuntos y hacer todo con el lenguaje categórico. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es que con estas situaciones uno puede poner objetos especiales y entonces van a generarse flechas especiales, ¿no? Nada más me pongo que digo todo está rápido y ya. Por ejemplo, si ponemos B igual a f de A, porque esto es para cualquier B en B, en particular para uno de la forma f de A, ¿no? Entonces podría poner f de A, f de A, y entonces hacer la decisión entonces, aquí básicamente solamente podemos dar una flecha, ¿no? Si estamos con una categoría arbitraria, la única flecha que sabemos que existe aquí es la identidad. Entonces, pues podemos fijarnos a dónde va a dar, y a dónde va a dar, le vamos a llamar beta A. Así, ¿no? Compárenlo con la beta que teníamos del grupo libre, no sé qué. Y luego tenemos a poder dar otra. Si ahora fijamos, a ver si fijamos B igual a f de A, pero ahora fijar A igual a G de B. Entonces va a quedar algo de este estilo. Entonces ahora donde sí sé que hay una flecha es aquí. El nombre de identidad. Y esto es una biyección, ¿no? Si es que empezamos con una función, que es como vamos a hacer, ¿no? Empezamos con una función, entonces esto es una biyección, entonces existe una única flecha aquí que bajo esta función va a dar acá. A esa flecha la vamos a llamar epsilon. Entonces esta es la única flecha, aplicarle la función va a dar allá. Entonces, estas dos son esta de aquí es la que todavía anda por acá, espero. Esta de acá. Entonces, pues bueno, ahora el factor que olvida y el grupo libre van a ser ejemplos de estas cosas, ¿no? Solamente que le hicimos un poquito diferente, ¿no? Acá vimos transformaciones naturales en un principio. Acá lo definimos como una función biyectiva que además satisface que es natural en A y B. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, espero mañana, es ver equivalencias de esta definición. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que satisface. Lo voy a hacer con una y todo va a ser dual y se va a dar con la otra. ¿No? Entonces, lo voy a hacer, pues, no sé, supongo con la unidad. Vamos a ver que esta flecha es una flecha universal, ¿no? Usando estas dos cosas. Después de ver que es una flecha universal, entonces vamos a ver que si tuviéramos es una transformación natural y cada una de estas es universal. Entonces vamos a ver que si tuviéramos una transformación natural donde cada una de estas es universal, entonces va a definir una función para poder hacer todo esto. Análogamente le va a pasar a esta, ¿no? Es una transformación natural donde cada una de estas es universal y también va a poder definir a estas cosas. Y luego entonces vamos a ver otra equivalencia más, que son dos transformaciones naturales más dos diagramas conmutativos.
ay, esa va a ser creo que la que más nos va a gustar, ¿no? La definición que más nos va a gustar. 2 transformaciones naturales y 2 diagramas cosmológicos. Pues, bueno, mañana vemos equivalencia de la función. Vemos que el grupo libre es adjunto, acá el grupo libre es adjunto izquierdo de olvidar. Pues bueno, si no mencionamos algunas otras. A lo mejor hoy a las 5 menciona